Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que provoca la misma. El Holocausto ocurrió dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Adolf Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y vasto imperio de espacio para vivir para los alemanes por medio de la expulsión de la población que habitaba en Europa Oriental. Vamos a dividir esta presentación en 3 hechos claves. El primero, Alemania inicia la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia el 1 de septiembre de 1939 y años posteriores invadiría 11 países más. Punto 2. La mayoría de los judíos europeos vivían en países que Alemania nazi ocupó o sobre los que tuvo influencia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 y 1944 las autoridades alemanas nazis deportaron a millones de judíos de Alemania de los territorios que ocupaban y los llevaban a guetos o campos de exterminio. Punto 3. Los líderes nazis comenzaron a planificar la guerra en Europa después del día en que llegaron al poder a finales de enero de 1933. El Holocausto. El gobierno de Hitler, que aún se estaba recuperando de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, tenía la visión de un vasto y nuevo imperio o espacio para vivir denominado Lebensraum en el estado de Europa. Él logró dominar a Alemania en Europa. En 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética mediante el Pacto Alemán-Soviético de no agresión firmada en agosto de 1939, Alemania inicia la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania y en menos de un mes Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas soviéticas que procedieron a dividírsela. En 1940, el periodo de relativa calma en la lucha que surgió de la derrota de Polonia termina el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comienza su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos como Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado una posición neutral en la guerra. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas es los términos del Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo y con ello el dominio de Alemania de los totalitaristas, las tensiones chinas-japonesas y la invasión alemana de Polonia. El fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que tuvo como consecuencia la muerte de 50 millones de personas, llevándonos a un empobrecimiento y decadencia y genocidio innumerable. Según investigaciones, destaca también la toma de conciencia sobre la manera y de solucionar los conflictos entre naciones. Las consecuencias de esta abominable masacre llevan a la bipolaridad del mundo hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, donde Estados Unidos y la URSS se enfrentaron, pero nunca directamente. La derecha surge de una idea para poder contabilizar los votos de una manera más apropiada. Y se divide en 3. La montaña o denominada izquierda. A la izquierda del presidente se sentaron los partidarios de una nueva constitución. Estos eran partidarios del veto nulo o suspendido, es decir, de impedir que el rey pudiera tumbar la decisión de la asamblea. La llanura o derecha. A la derecha del presidente se situaron los defensores del poder real. Estaban a favor de que los monarcas pudieran vetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y la marisma o centro, que era que se sentaban en el centro de la Asamblea y se situaron los que eran indecisos. Estos no tenían una postura definida en torno al papel del rey.
Vamos a hablar de Mussolini. Mussolini, su nombre era Benito Mussolini, nació en Prida, en Italia, el 29 de junio de 1833. El apelativo Il Dux, utilizado por el dicho dictador, deriva de la voz latina dux o duce, dictador italiano que gobernó el país bajo el régimen fascista desde 1922 a 1945, periodo durante el cual introdujo a Italia en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Mussolini declaró no beligerante a Italia, pues consideraba que el país no estaba listo para ingresar a un conflicto bélico a escala mundial. Mussolini pretendía aprovechar la guerra para extender los dominios italianos y fundar así un nuevo imperio. En julio de 1943, Mussolini le fueron retirados todos los poderes del rey y del Gran Consejo del Fascismo, y fue ejecutado por milicianos comunistas. El fascismo. El fascismo es un movimiento de masas y una ideología política que dominaron distintas partes de la Europa. Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania, y Francisco Franco en España durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se ha considerado el fascismo como una manifestación que movilizó a la sociedad entera en contra de un enemigo externo real o imaginario, establecido como una suerte de ciudadanía militar. La ideología del fascismo no es ni de derecha ni de izquierda, sino que se ofrece como una tercera vía, una ideología auténtica, opuesta a la democracia literal, capitalista, como a los movimientos obreristas y comunistas. La exaltación de valores tradicionales y la pureza de la identidad patrial. La utilización de mano de obra esclava o semi-esclava en beneficio de empresas privadas. El Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia y la represión. Las características del fascismo incluye el racismo como parte de su postulado nacional. La raza aria era superior a las demás, lo que supuso la persecución y exterminio de otros grupos étnicos, muy especialmente de los judíos y de los gitanos. El militarismo era una de sus características principales, ya que fomentó la organización de las fuerzas armadas irregulares o paralelas, por las que perseguir a sus adversarios y someter a la sociedad a un estado de amedrentamiento. El personalismo propone un modelo construido en torno a la supuesta infalibilidad de un líder carismático, el cual se rinde culto a la personalidad y el control de los medios de comunicación y de la educación. Tanto los medios de comunicación como los programas educativos son controlados por el Estado. Solo los valores del fascismo pueden ser divulgados y promovidos. Muchas gracias.